Vamos. ¿Escucharon hablar alguna vez de los accidentes ferroviarios que hubo en Argentina? Seguramente conocen el de Once, que pasó en el año 2012, que dejó 52 muertos, o el de Castelar, que dejó 3, que fue en el año 2013. La mayoría se debe acordar porque fue hace poco, pero acá la pregunta es, ¿fue la primera vez que pasó algo así? La respuesta es claramente que no, porque los accidentes / tragedia vienen pasando desde que existe el tren prácticamente. Muchos por errores humanos, otros por desperfecto de los trenes, pero que hubo mucho a lo largo del tiempo, que dejaron un montón de muertos, que es por eso que los traigo. Más que nada porque muchos de ellos se quedaron olvidados en el tiempo y fueron tragedias muy importantes que marcaron a la sociedad. Por ejemplo, en Benavides, que fue el accidente más fatal de la historia argentina, ferroviario, o en Mendoza, en Apatalcal, que es bastante particular, o el de Sá Pereira, en la provincia de Santa Fe, que dejó muchos muertos también. Pero bueno, no voy a adelantar nada. Para conocer mejor estas tragedias, cómo fue que sucedieron y demás, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vamos nomás! Bueno, el primer es la tragedia de Alpatacal. El tema es así: corría el año 1927 y el gobierno de Argentina mandó una invitación para que una delegación de la Escuela Militar de Chile venga junto con la de Brasil, Paraguay y Uruguay a Argentina, a una celebración que se hacía por el Día de la Independencia y por la inauguración del monumento de Mitre. Esto se iba a llevar a cabo todo el 9 de julio de 1927 en Buenos Aires. O sea, los invitaron a todos y todo tenía que venir. 3 días antes, el 6 de julio de 1927, parte el contingente militar chileno para Mendoza, integrado por cadetes y oficiales de Chile. Tenían que ir hasta Mendoza y en Mendoza tomarse otro tren a Buenos Aires. El primer tramo, que va de Chile a Mendoza, todo sin problema, todo muy bien. Llegaron a la ciudad de Mendoza, que fueron recibidos por el Regimiento de Infantería número 16 y por el gobernador de ese momento. Ahí comieron, charlaron, bla bla bla, lo cual atrasó el viaje de Mendoza a Buenos Aires, cosa que va a ser bastante importante. Después esta delegación chilena se tomó el tren ahí en Mendoza con destino final a Buenos Aires. Hasta ahí todo bien, o más o menos. El tren que lo llevaba era arrastrado por 2 locomotoras a vapor. También llevaban en un vagón una jaula con los caballos que iban a usar para ese desfile. Después había 10 vagones habitaciones para los cadetes, para que duerman, entre otros vagones. Un dato importante, que los cadetes que iban, muchos eran menores de edad, entre 12 y 15 años aproximadamente. Bueno, todo listo, sale el tren de Mendoza a Buenos Aires, pasado un poco más después de la medianoche. Ya para el 7 de julio, la madrugada tipo 4 de la mañana, este tren con los chilenos iba llegando a la estación Alpacatal, ahí a unos 172 kilómetros de Mendoza capital, en el departamento de La Paz. El maquinista que trasladaba a los chilenos tenía que esperar una señal ahí en la estación Alpatacal para que pueda cruzarlo. Pero justo en ese momento venía un tren que estaba haciendo el camino inverso, o sea, de Buenos Aires a Mendoza. Y lo que tenía que hacer ese tren era pasarse a la vía número 2 y así dejar pasar a los chilenos que iban para Buenos Aires. Este tren que llevaba a los chilenos iba a unos 60 kilómetros por hora y no detuvo su marcha. Supuestamente el conductor no hubo ninguna luz que le diga que tenga que frenar, así que siguió. De pronto, ahí en la oscuridad, se encontró con el tren que venía de Buenos Aires en la misma vía, detenido a unos 100 metros aproximadamente. Mientras tanto, en ese momento los cadetes chilenos venían durmiendo, porque claramente era la madrugada. Pero el maquinista vio demasiado tarde al otro tren esperando ahí, y sumado a que venía a una velocidad bastante alta, porque estaba llegando tarde a Buenos Aires, no pudo evitar que el tren choque de lleno contra el que estaba parado. En ese momento las 3 locomotoras a vapor salieron ahí de las vías y fue todo un caos. Producto de esto, los trenes descarrilaron, empezó a haber mucho fuego, mucha gente quedó atrapada entre hierros, también los caballos murieron ahí prendidos fuego porque no podían salir y el fuego estaba potente. Imagínense, era todo un caos. Cuerpos calcinados por todos lados, gritos de gente, de militares jóvenes, muchos pibitos había, mezclado con la gente que iba a ayudar a rescatar. Porque imagínense todo eso, mucha gente que vio esa explosión fue a ver qué había pasado y tratar de ayudar. Y sí, claramente. Los cadetes que pudieron sobrevivir estaban en los vagones de atrás y esos mismos trataban de ayudar a la gente que estaba adelante o la que estaba tratando de salir de esos vagones hecho mierda. Y bueno, el saldo de muertos que dejó este accidente fue de 30 muertos y 31 heridos, de los cuales los 30 muertos hubo mucha gente que trabajaba ahí en el tren, ahí en la estación, cadetes menores de edad, varios entre 12 y 15 años de edad, muchos de los cuales también murieron un tiempo después por las heridas que había provocado este accidente. Terrible. Después de este accidente, los cadetes que sobrevivieron fueron de igual manera a Buenos Aires para ir al acto, a la ceremonia esta, a la que fueron invitados. Y esto fue un acto heroico también, los homenajearon porque, imagínense, después de ese accidente, van igual al acto, algo para destacar. Pero fueron sin caballos, porque se habían muerto quemados, sin los uniformes, sin la orquesta, o sea, porque todo se había quemado, todo se había hecho mierda.
Después, con el paso del tiempo, estos cadetes chilenos fueron homenajeados tanto en Argentina como en Chile. Porque, imagínense, fue una tragedia terrible. Hay un lugar en Mendoza que creo que se llama Cadetes Chilenos, y mucha de la info que saqué también tiene que ver con páginas de Chile. Salió en los diarios, fue algo bastante complicado, pero con el tiempo se fue perdiendo. Yo no tenía ni idea de esta historia, de esta tragedia. Pero bueno, después hay otra que tiene que ver con la tragedia de Sá Pereira. El tema es así. Espera que tengo un poquito de vino. Bueno, en febrero de 1978, una formación del ferrocarril Mitre, llamado también Estrella del Norte, había partido de San Miguel de Tucumán con destino final a Retiro. La última escala que había hecho era Rafaela, en Santa Fe, y en ese momento llevaba aproximadamente 2100 personas a bordo. Y seguía con destino a Retiro. Hasta ahí, todo bien. Cuando iba por la localidad Sá Pereira, en la provincia de Santa Fe, pasó lo siguiente. El tren iba a su marcha y antes de cruzar por la ruta nacional número 19, en ese momento empiezan a sonar las campanas anunciando que va a pasar el tren, por ende no tiene que pasar nadie. Pasa un colectivo a larga distancia y lo sigue un camión bastante grande y con acoplado, un Ford F600 modelo 1976 con caja y acoplado térmico. O sea, era bastante grande, que llevaba 25.000 kilos de grasa comestible y latas. Este camión tenía que llegar hasta Córdoba para transportar todo eso, y en ese camino, cuando lo siga el colectivo, el conductor del tren no pudo frenar a tiempo y ¡pum!, choca. En ese momento la locomotora salió de las vías, se hizo mierda y siguió un recorrido por varios metros, al igual que otros vagones también. Los vagones del medio como que se incrustaron y era todo un quilombo. Esto pasó ahí en Sá Pereira, que en ese momento vivían 1200 personas, que prácticamente todo el pueblo fue a ayudar. Imagínense que en un pueblo tan chiquito escuchan una colisión como esa, donde hay todo quilombo, fueron todos a ayudar. Todos los habitantes del pueblo fueron, incluso gente de los pueblos y ciudades cerca, como por ejemplo personas de San Jerónimo, de Esperanza, de Rafaela, de Paraná, entre otros lugares, como para ayudar en esta situación que fue terrible. Había gente atrapada entre hierros, que no podían salir, gente que ya estaba muerta dentro del tren, y la gente trataba de ayudar, pero imagínense querer abrir hierros como para que la gente salga, era bastante imposible. Era toda una locura en esa zona. En esa tragedia murieron 55 personas y hubo un montón de heridos, y muchos de los muertos ni siquiera pudieron ser identificados porque estaban carbonizados. Bueno, dale, pasá la moto. A tal punto que muchos fueron puestos en fosas comunes, ahí en el cementerio de Sá Pereira, porque nunca se supo la identidad. Esta fue la tragedia ferroviaria más grande que tuvo Santa Fe y la segunda más grande que tuvo Argentina, por la cantidad de muertos. Era todo un caos. Ahí en el hospital de Sá Pereira ni siquiera podían atender a los heridos, los tuvieron que llevar a otros lugares, pasaban ambulancias todo el tiempo por la ruta. Fue todo un caos. Tragedia que yo tampoco sabía que existía. Bueno, ¿vieron que yo dije que fue la segunda más grande de Argentina? Bueno, ahí la pregunta es ¿cuál fue la primera entonces? Ni más ni menos que es la tragedia de Benavides. El tema fue así. Esperen que tengo un poquito más de vino. Estoy entrando hoy. En la noche del 1 de febrero de 1978, aproximadamente a las 8 de la noche, un tren de la línea Mitre que iba de Zárate con destino a Retiro, con algo así de más de 1000 pasajeros a bordo, después de dejar la estación Benavides como a 1000 metros de esta estación, tiene como un desperfecto y el maquinista frena el tren y decide intentar arreglarlo, como para ver qué falla tenía y demás. Por detrás venía avanzando el mixto 1016 que venía de Tucumán con destino a Retiro. En ese momento llevaba aproximadamente a 260 personas a bordo y desde Rosario venía como rápido tirado por dos locomotoras, recuperando los 45 minutos que tenía de atraso e iba a unos 100 km por hora, o sea, un montón. El tema fue que por un error en la estación Benavides se dio vía libre a este que venía de Tucumán y después de la curva se encontraba el tren que estaba parado, o sea que estaban arreglando. ¿Para qué? El tren que venía de Tucumán no pudo frenar y la locomotora se incrustó con los últimos vagones de este tren, el que estaba estacionado, destrozándolo casi por completo y elevándolo sobre la cabina de motores. Terrible. Por consecuencia de este impacto descarrilaron locomotoras y vagones, era todo un desastre. Según el relato de los sobrevivientes, los que venían de Tucumán, la mayoría estaba durmiendo, pero muchos de los que estaban en el tren que estaba estacionado pudieron ver que se acercaba ese tren sin frenos y pudieron saltar. O sea que sobrevivieron. Muchas de estas personas fueron las que ayudaron a rescatar a gente que estaban atrapada en los vagones. Imagínense, fue todo terrible. Mucha gente, más de 1000 personas a bordo, aproximadamente 1400, de los cuales los dos trenes quedaron hechos mierda.
el hospital de Tigre recibía mucha gente en camiones, mucha gente calcinada sin poder identificarlas, y muchos familiares iban a ese hospital a reconocerlos. La mayoría de los cuerpos no pudieron ser recuperados por el destrozo que había, por lo que 3 días después decidieron incinerar a los cuerpos ahí en el mismo lugar, porque ni siquiera los podían sacar. Terrible. El saldo total que dejó de muertos este accidente fue de 236 personas muertas y más de 600 personas heridas. Montonazo. Después, en investigación, lo que se dedujo es que la causa del accidente fue una falta de comunicación entre los operarios, ya que la formación que venía de Tucumán, una vez que llegó a Pacheco, los operarios que trabajaban ahí tenían que avisarle al tren que estaba estacionado que dé día libre a los próximos trenes. Pero esa comunicación falló, no se avisó, por ende el tren que venía de Tucumán siguió, y apenas cruzó la curva, lo encontró el otro y chao. Los operarios de la estación Benavides fueron detenidos por negligencia. Y sí. Y debido a los 236 muertos que tuvo esta tragedia, es por eso que se dice que fue el accidente ferroviario más grande que tuvo Argentina. Y un dato muy importante que vale destacar es que en ese momento estábamos en plena dictadura. Por ende se dice que no fueron 236 muertos, sino que fueron alrededor de 500. Pero el gobierno lo que hizo fue tapar un poco, porque era época de censura y demás. Por ende nunca se pudo saber el número exacto. Pero lo que es concreto, según sobrevivientes y gente de la zona, es que fueron muchísimos más que 236. Y sí, puede ser. Por ende se dice que este fue el accidente más grande que tuvo Argentina. Yo tampoco tenía idea. Para mí el más grande había sido el de 11, pero por lo visto el de Benavides fue el más grande, con 236 muertos, un montón. Y bueno, y así como estos accidentes que nombré en este video, también hay un montón más, que tuvo un montón de muertos también, pero eso sería para una segunda parte. Pero bueno, así fueron los accidentes ferroviarios en Argentina, uno de los tantos que tiene Argentina, y como uno nunca se entera de estas cosas. Imagínense la cantidad de accidentes que seguramente ni siquiera está documentado. Pero bueno, así es como concluye este video, así es como fueron algunos accidentes ferroviarios en Argentina. Si ustedes tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa de la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, que estamos cerca de los 100k. Y creo que con eso ya estamos. Seguramente el próximo video va a ser sobre eventos paranormales que le pasaron a ustedes. Así que si ustedes tienen algo que le pasó, algo paranormal, envíenmelo a este mail. Y en el próximo video lo voy a estar leyendo con alguna anécdota mía seguramente, puede ser. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.